Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar la sesión que corresponde a la unidad número 1 para iniciar con la asignatura libre 5 pasos para obtener información académica. La unidad 1 corresponde a la necesidad de información y en esta unidad vamos a abordar los temas correspondientes a la selección de un tema, la selección de palabras clave, y también vamos a ver todos los contenidos relacionados con pues estos dos grandes temas que son la base fundamental para iniciar con un proceso de investigación. También vamos a ver en esta sesión lo que corresponde a la actividad de aprendizaje número 1, que tenemos como fecha límite de entrega el 6 de febrero, si no me equivoco. De todas maneras, vamos a confirmar con el cronograma de actividades. Les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Bien, la unidad 1, que corresponde a la necesidad de información, cuya competencia es determinar la naturaleza y alcance de la información que necesitas, teniendo como referente diversas fuentes de información. En esta unidad, lo esencial es que aquí ustedes van a poder formular una pregunta de lo que te interesa aprender o conocer para un trabajo de investigación. Esto te va a conducir a elegir un tema que puede surgir de tu interés para investigar. Para ello, deberás realizar dos tareas o dos actividades básicas o esenciales, que es reconocer los diferentes tipos de fuentes de información para enfocar tu tema como un proceso de investigación y realizar una serie de pasos para buscar y descubrir información de forma crítica a través de la planeación de tus estrategias de investigación. Esto para identificar fuentes relevantes a través de diferentes criterios de evaluación del contenido de estas. En el apartado de recursos, ustedes van a poder encontrar todo el material consultable para resolver la actividad de aprendizaje número 1, que también más adelante vamos a leer a detalle para que yo les explique en qué consiste. Aquí pueden encontrar un video que pueden ustedes visualizar cuando tengan un tiempito, que en él se encuentra delimitado todos los temas que vamos a ver en esta unidad 1 y en qué consiste cada uno de ellos de manera muy general. Entrando de lleno a los contenidos, vamos en primera instancia a ver cómo determinar una tarea de investigación o un tema de investigación. Elegir un trabajo de investigación de repente puede resultar un poco complejo. Nos podemos ver atrapados en una idea que no podemos desarrollar o no podemos cimentar de manera muy específica para poder desarrollar un tema o una investigación propiamente. Especialmente cuando esto se hace de manera aleatoria, cuando desconocemos, cuando lo tenemos que realizar pues con urgencia para salir de una tarea nada más. Y esto nos hace no considerar o dejar de lado el determinar si un tema es adecuado o si se ajusta a nuestros intereses personales, a lo que realmente requerimos o necesitamos en ese momento. Esa elección también puede resultar que todo el proceso de investigación sea tedioso, sea agotador, sea complicado y hasta cierto punto nos represente un problema, el cual al final de todo esto nos hace desertar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando elegimos un tema para desarrollar una tesis que no nos gusta el tema, o no es de nuestro interés, o no consideramos la pertinencia del tema y lo elegimos por moda o porque nos lo imponen o porque no nos queda de otra, ¿no? Entonces nos vemos en apuros porque no hay las fuentes de información, porque no hay la suficiente información para poder desarrollar mi tesis, o bien porque simple y sencillamente pues nuestro interés no se ha captado y no le encontramos el sentido. Resulta poco motivador
y pues obviamente se limitan nuestros resultados y al final se vuelve un desastre. Por ello es fundamental identificar primero las necesidades de información, qué se quiere conocer, qué problema se quiere resolver o qué le deseo aportar a mi disciplina o mi área de formación. A lo mejor es una idea que hace mucho tiempo me viene rondando por la cabeza, a lo mejor es un tema que me resulta interesante en una asignatura, en una clase o en una charla con algún profesor o algún experto en el área, alguna idea que surgió derivada de alguna conferencia que escuché, de algún taller en el que participé, el cual, pues, al captar mi interés, me va a resultar atractivo para poder desarrollar como investigación. Una vez que tú hayas comprendido esas necesidades que tienes de información, pues bueno, ahora sí ya podemos seleccionar un tema que resulte relevante, viable y alineado con tus objetivos como investigador. Esto te va a facilitar el proceso de investigación y lo va a hacer más productivo y enriquecedor. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente esquema en el cual está ilustrado cada uno de los elementos que debemos considerar antes de elegir un tema para el desarrollo de una investigación. Primero es identificar el requerimiento, ¿ok? ¿Qué necesito saber? Reconocer la función de la información que buscas puede ayudarte a decidir qué necesitas, cómo y dónde encontrarlo. Para ello, es importante precisar el tema de acuerdo a un problema o a un objetivo. Después necesitamos saber cuánto conocemos del tema, qué información tengo, cuánto tiempo tengo disponible para investigar sobre el tema. De ese tema también necesito saber si existen sinónimos o palabras en otro idioma, antónimos o términos relacionados que me permitan realizar búsquedas más efectivas tanto en Internet, en cualquier sitio, o en bases de datos de Open Access o en las bases de datos adquiridas por suscripción. ¿Ok? También qué tipo de documentos, con qué tipo de documentos se cuentan, que sean de interés y relevancia para localizar información. En fuentes de información, como pueden ser personas, en revistas, bibliotecas digitales, buscadores o metabuscadores, en periódicos, en bases de datos, en bibliotecas, en diccionarios, en libros o en cualquier otra fuente, como pueden ser también las redes sociales. Y también los tipos de indagación que podemos desarrollar, como pueden ser, pues para una tarea que viene siendo algo más sencillo, por interés de conocer el tema, investigar nada más por cultura general y para la elaboración de una tesis, de un artículo de revista, de un ensayo académico o de cualquier otro escrito o texto académico que nos hayan dejado nuestros profesores. Entonces, una vez conociendo cada uno de estos factores que requiero cubrir o que necesito intervenir para poder desarrollar una investigación, entonces ya tengo identificado mi tema o mi necesidad de información. ¿Okay? También necesito responder algunas preguntas esenciales para orientar el inicio de mi investigación. Es decir, definir lo que tratas de investigar o averiguar sobre un tema influye en la mayor parte del resto de los pasos para realizar y llevar a cabo tu trabajo de investigación. Establecer qué pretendes investigar a través de preguntas te va a dar la posibilidad de saber qué información buscas, qué información ya encontraste y pues si esta se basa o no en las necesidades reales de tu requerimiento. A lo mejor ya googleaste tu tema y te aparece una infinidad de resultados de búsqueda y de información que de repente resulta imposible revisar y que se excede de lo que realmente quieres o que definitivamente nada de los resultados se acerca a lo que genuinamente estás buscando. Vamos a ver este pequeño video.
Preguntas esenciales para orientar el inicio de una investigación. Primeramente, ¿qué es lo que sé sobre el tema y qué necesito saber? Esto te permite identificar vacíos de conocimiento, establecer objetivos para tu búsqueda, enfocar tus esfuerzos en adquirir información nueva y relevante. Necesito hacer como un diagnóstico de mis conocimientos, qué es lo que tengo, qué es lo que me hace falta y pues obviamente habiendo determinado esto, pues voy a enfocar mi investigación para subsanar aquellos vacíos de información que tengo. También es importante considerar cuál es la pregunta central de mi investigación. Esto te va a ayudar a mantener el rumbo y a evitar la dispersión en la etapa de recopilación de información. Es decir, te permite enfocarte, centrarte en lo realmente relevante y dejar de lado aquello que no aporte algo significativo a tu búsqueda de información. También necesito determinar qué palabras clave o términos relacionados puedo utilizar. Esto va a mejorar la eficacia en la recuperación de la información, puesto que las palabras clave actúan como ejes temáticos en tu investigación. De repente cometemos el error de que cuando vamos a buscar información, tecleamos toda la oración o toda nuestra pregunta de investigación. Esto hace que la información sea excesiva o que de repente nos arrojen resultados que no nos sirven para nada, para efectos o el objetivo de nuestra investigación. Entonces es importante seleccionar aquellas palabras que sean relevantes, aquellos términos que nos conduzcan a encontrar información que sea valiosa para nuestra investigación, aquellos términos que se relacionan y que a lo mejor nuestro tema, pues como tal, como lo tenemos planteado, no nos arroja suficiente información y esos términos relacionados nos van a ayudar a encontrar aquello que nos puede ser útil para desarrollar nuestros temas y nuestros subtemas. También necesitamos saber qué tipo de información requerimos. Esto te ayuda a seleccionar pues las bases de datos y herramientas de búsqueda adecuadas, como pueden ser datos estadísticos, informes técnicos, opiniones de expertos. A lo mejor y requiero entrevistar a algún experto en el área o requiero ir a una asociación civil o a alguna institución de salud o a lo mejor a una organización, a una empresa, a una institución educativa, a lo mejor a una institución gubernamental. ¿Qué tipo de información requiero para saber a dónde voy a ir, con quién voy a investigar, a quién le voy a preguntar, si requiero hacer una entrevista, si requiero hacer un recuento de las publicaciones en alguna red social acerca del tema? O sea, todo eso me va a ayudar a determinar dónde voy a ir a buscar, qué fuentes voy a utilizar. También qué tipo de fuente es la más adecuada para el propósito de tu investigación. Esto es que depende del tipo de estudio que estés realizando y el nivel de profundidad que necesites. La revisión del estado del arte, fundamentación teórica, datos actuales o estadísticos, estudios de casos o ejemplos aplicados, opiniones o tendencias actuales. Todo esto depende de qué tipo de estudio esté realizando. Pues si estoy haciendo una investigación documental, pues requiero ir a una fuente tal vez bibliográfica, en una biblioteca, a lo mejor revisar bases de datos, pues que me arrojen teoría, etcétera. Si necesito, por ejemplo, datos estadísticos, pues bueno, me voy al INEGI. Esa es mi fuente, la fuente original, al INEGI. A lo mejor me puedo ir a un archivo histórico, al archivo de la Nación, etcétera. ¿Dónde puedo encontrar esta información? También me va a ayudar a conocer y a utilizar las plataformas adecuadas como repositorios institucionales, bases de datos de acceso abierto, lo cual va a optimizar el tiempo y me va a conectar con los recursos de calidad que contengan información válida, confiable, actual y de relevancia para nuestro tema. Ahora, para seleccionar las palabras clave, es importante
que ustedes tomen en consideración que su uso es una actividad esencial al inicio de un proceso que implicará localizar información relevante y confiable en entornos académicos. Las palabras clave son los términos o frases breves que encapsulan las ideas de un tema o pregunta de investigación. Identificarlas correctamente va a permitir formular estrategias de búsqueda más eficaces y precisas desde la perspectiva de acceso a la información. Es decir, qué palabras o qué términos me van a ayudar a acceder, a encontrar información que me pueda ser de utilidad. También va a incrementar las posibilidades de acceso a todo tipo de documentos que se relacionen de forma directa con una temática de búsqueda. Esto va a facilitar la localización de contenido relevante. A diferencia de los motores de búsqueda como Google u otro buscador que pueden interpretar oraciones completas, como les decía al principio, que de repente coloco mi oración completa del tema de investigación o mi pregunta completa de mi tema de investigación, también pueden estos detectar errores ortográficos o lenguaje coloquial. Las bases de datos académicas requieren un enfoque más estructurado. Es decir, estas herramientas no comprenden el lenguaje natural y por ello es fundamental utilizar términos específicos y controlados. No es igual entrar a buscar a Google un término muy coloquial y que te va a arrojar seguramente información, a lo mejor información basura, tal vez información relevante, no lo sabemos. No es lo mismo entrar a buscar a Google que entrar a una base de datos en la cual los términos coloquiales o el lenguaje natural que utilizamos cotidianamente no los van a identificar, no los van a reconocer. Por ello es importante colocar términos específicos, términos controlados que una base de datos las tiene almacenadas, las tiene muy bien etiquetadas y nos va a arrojar, información importante. Estos términos los podemos encontrar incluso en diccionarios, en enciclopedias, como las que ustedes están acostumbrados a manejar desde primaria, ¿no? Entonces, esos son los términos controlados o los términos específicos, aquellos que están bien identificados en una fuente bibliográfica que está destinada a enunciar las definiciones de cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo también de estos términos controlados, de este tipo de búsqueda. Una vez que has determinado el enfoque del tema, es necesario elegir los términos o conceptos que tengan la probabilidad de aparecer en los documentos que se relacionan con tu tema de investigación. En el contexto de búsqueda de información, a estos términos o conceptos se les conoce como palabras clave. En una búsqueda simple, en Google, las palabras que escribimos en el cajón de búsqueda son los términos o frases que este buscador utiliza como palabras clave. Todo lo que nosotros colocamos en el cajón de búsqueda, ¿no? En un artículo de investigación podemos ampliar nuestra red de palabras clave identificando las palabras que el autor utilizó. Ya ven que de repente, aquí como muestra el ejemplo, cuando vemos un artículo de investigación, siempre colocan los datos de identificación, que son el título, el autor, la fecha, el lugar de publicación o la institución que lo respalda, luego un resumen y posteriormente las palabras clave, y estos pueden ser en términos en inglés, en español o en otro idioma, como está aquí, tal cual. Estas palabras clave que podemos encontrar en nuestros resultados de búsqueda nos pueden apoyar también para incrementar este listado de términos o de lenguaje controlado para poder acceder a otro tipo de documentos que sean relevantes para nosotros. Por eso hay que ponerle especial atención a estos descriptores, a todos estos datos que nos tienen descrito en nuestros resultados de búsqueda, como pueden ser los artículos de investigación. También otro lugar donde podemos encontrar palabras clave o términos relacionados pueden ser en los encabezamientos de materia. Así lo van a leer, encabezamientos de materia, y van a estar enlistadas esas palabras, ¿ok? También nos pueden servir como palabras clave. Bueno, aquí les muestro cómo dice, cómo generar las palabras clave
Dice, identificación de palabras clave. Para encontrarlas, identifique los términos o frases más importantes de su pregunta o tema de investigación. Se sugiere de 2 a 5 términos o frases de búsqueda. Vamos a utilizar la siguiente pregunta para practicar la identificación de las palabras, ¿ok? ¿Cuáles son las características demográficas, clínicas y geográficas de los casos humanos de miasis por Coclimia omnivorax reportados en Latinoamérica entre 2010 y 2025? Bueno, en esta pregunta, las palabras clave más importantes son casos en humanos, miasis y los términos de pues los padecimientos, cloquimia y omnivorax. ¿Ok? Estos son los términos más importantes. También es importante encontrar todas las palabras clave relevantes para el tema para garantizar que la búsqueda sea exhaustiva. Considera lo siguiente para cada término de búsqueda. Para cada uno de ellos es importante considerar tanto los sinónimos como los términos relacionados, lo que le comentaba hace un momento, que a lo mejor nos pueden servir para identificar otro tipo de fuentes, otro tipo de información que resulta relevante y que amplía también nuestra perspectiva acerca de un tema. Diferentes grafías, es decir, diferentes escrituras de nuestras palabras clave, los tiempos verbales, las conjugaciones y las variantes de estas palabras, también tenemos que tomarlas en cuenta. Siempre también las siglas, las abreviaturas de diferentes palabras, las frases e incluso organizaciones al realizar una búsqueda, ya que los autores pueden utilizarlas en sus títulos y artículos. A veces podemos estar buscando acerca de una persona y no encontramos, se nos hace difícil encontrar. Pero si recordamos alguna frase célebre, algo que sucedió durante su vida y obra, algo relevante que hizo, de esa manera podemos encontrarla. Por ejemplo, algún tema que le dejan a los alumnos, filosofía de la educación, perdón, en historia de la educación, le dejan realizar una investigación acerca de los presidentes, los diferentes periodos presidenciales, pues, y la educación en la época de ellos. Entonces, el alumno se casa con la idea del nombre del presidente y viene y pregunta en la biblioteca, pues necesito averiguar acerca de, ¿qué será? De Peña Nieto, ¿no? De Enrique Peña Nieto. Y ponen en el buscador Enrique Peña Nieto. Como tal, les va a aparecer uno, a lo más dos materiales que se encuentran en la biblioteca. Si lo googlean, les va a aparecer biografía, vida, qué ha hecho, dónde está, escándalos, o sea, un montón de información que a lo mejor no es lo que estoy buscando, no es lo que se relaciona con mi objetivo de búsqueda, que es conocer cómo fue la educación en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces, el consejo que les damos es que identifiquen algún hecho, algún suceso que se llevó a cabo durante ese periodo presidencial, alguna obra que haya realizado, alguna frase célebre que haya dicho, por ejemplo, para poder investigar más a detalle. Por ejemplo, el caso de los normalistas, de los 43 que sucedió en ese periodo presidencial, es un hecho histórico, es un hecho relevante que puede conducir a conocer cómo era la educación, tiene que ver con la educación. A lo mejor alguna reforma, a lo mejor quién fue el secretario de educación durante ese periodo presidencial, nos puede conducir también a encontrar si se hizo alguna reforma educativa, si se hizo algún programa, si se modificaron los programas educativos, si se hizo algún apoyo gubernamental, pues para el sector educativo en ese momento, a lo mejor algo basado con la economía, con la inversión, con el presupuesto que se liberó para la educación en ese periodo. Todo eso nos orienta a encontrar información valiosa para nuestro tema de investigación. Ok,
También, como les decía, los títulos y resumen en los artículos de bases de datos incluyen términos temáticos o palabras que explican el tema o artículo. Esto ustedes lo pueden incorporar a su red semántica de términos de búsqueda, es decir, a todas sus palabras clave que ya tienen seleccionada, pueden ir añadiendo de tal manera que esto les ayude a buscar información, a encontrar información. Un, Una herramienta indispensable e importante para encontrar esos términos controlados y técnicos es el tesauro. El tesauro es un listado de términos, incluidos sinónimos, también incluyen términos relacionados o su semántica, su campo semántico de esa palabra, que representa los temas que se utilizan para la representación de los contenidos con el fin de poder recuperar por medio de ellos una cantidad considerable de información. Permite que la selección de palabras clave se dé con la terminología apropiada con el fin de encontrar y recuperar información pertinente. En el apartado de los recursos hay enlistado, les voy a mostrar algunos tesauros. Aquí lo pueden ver. Tesauro de ingeniería, de arquitectura, de ciencias sociales, de ciencias biológicas, de ciencias de la salud y los multidisciplinarios. Es importante que ustedes consideren la consulta de ellos y sobre todo de estos multidisciplinarios porque les proporcionan una perspectiva muy general, muy amplia de los términos, de tal manera que los relacionan con diferentes áreas de conocimiento. Entonces, les puede servir a ustedes para identificar en qué otras áreas impacta el tema de investigación que ustedes están intentando desarrollar, ¿ok? Cuando tengan tiempo también, por favor, consulten cada uno de estos tesauros para que ustedes observen cómo es el que se realiza el uso de ellos, cómo se conforma, etcétera. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, los recursos de información son algo indispensable para poder realizar nuestra investigación. A medida de que tú inicias y empiezas a descubrir el tipo de información que requieres, lo primero que debes considerar es qué tipo de documentos probablemente contengan la información que busco. El tipo de información disponible acerca de un evento para mi proyecto de investigación va a estar determinado por la cantidad de tiempo que haya pasado desde que ocurrió la situación. Es decir, algo que sucedió el mes pasado no está documentado aún en un libro. A lo mejor y yo estoy queriendo desarrollar un tema muy reciente que todavía no ha sido documentado, no ha sido desarrollado, no ha sido investigado, no ha sido plasmado de manera escrita en alguna fuente impresa o electrónica. Entonces va a ser un poquito difícil encontrar información. A diferencia de algún suceso que haya ocurrido hace algún tiempo considerable y que ya se hayan tomado pues medidas o ya se hayan adoptado investigaciones al respecto, como por ejemplo el COVID que sucedió hace 5 años, pues es por demás estudiado y hay una gran cantidad de información que se ha investigado y que se ha orientado a diferentes disciplinas de estudio. En todas las áreas en donde impactó el COVID, en el área de la salud, en el área educativa, económica, en el área política, en todas las áreas donde impactó, pues bueno, se han realizado estudios y podemos encontrar infinidad de información. Entonces, otro como el VIH, por ejemplo, son términos muy consultados, son temas muy estudiados que seguramente vamos a encontrar información muy precisa y amplia del tema. A diferencia de un hecho que pues a lo mejor y ocurrió ayer y que a lo mejor ni siquiera nos hemos enterado porque no hemos entrado hoy a redes sociales y que a lo mejor sí, en redes sociales vamos a encontrar, va a ser viral la noticia, pero como tal, como una investigación formal, pues todavía no tenemos. Ok. También
es importante considerar que esta información, toda esta información que podemos encontrar en los diferentes recursos pasa por un proceso denominado ciclo de la información, que es una cronología de tiempo por el cual va pasando en diferentes etapas la información. Vamos aquí a ver esta línea de tiempo, igual cuando ustedes tengan disponible, pueden ir revisando cada uno de los subtemas que aquí tenemos y estas etapas en la línea del tiempo de la información van desde el día que ocurre el evento, que viene de relatos de testigos oculares, los medios en que se difunde pueden ser televisión, radio, periódicos, sitios de noticias en línea, redes sociales como Facebook, Twitter, bueno, ahorita X, Instagram, blogs, YouTube, periódicos en versión electrónica. Nos proporciona información actualizada de última hora, es rápido, información que llega muy rápida, breve y generalmente no detallan el evento a considerar. Está escrito principalmente por periodistas y dirigido al público en general, que también contiene relatos de testigos oculares, cuando se comparte la información en masa. Posterior a ello, semanas después del evento, se difunde por medio de revistas populares, académicas impresas y electrónicas. Proporciona proporciona información más detallada y una investigación más profunda en el contexto inmediato del evento. Empieza a explicar y analizar por qué ocurrió el evento y está escrito principalmente por periodistas dirigido a una audiencia en general. Es decir, cuando se difunden revistas populares de divulgación, por ejemplo, no necesariamente están escritos por expertos en el área, sino a lo mejor por periodistas o por alguien que está sumergido en ese tema, el cual es de su interés, obviamente, y explica y analiza por qué ocurrió el evento. Se hace como, pasa de ser de una nota hasta cierto punto amarillista, viral, hasta algo que se analiza por alguien pues, que tiene un reconocimiento en el área. Meses después de que el evento ocurre, se difunde la información en revistas de investigación, entornos de comunicación científica y académica y otras fuentes. Esto es más detallado, los artículos son más largos que la información anterior. Se analiza y discute el impacto del evento, ofrece perspectivas de grupos particulares del evento y se destina al público general o grupos no profesionales específicos. Es lo que igual más o menos viene, es más estructurada la información, es información de divulgación en revistas de divulgación, pero no como tal a grupos profesionales del área. Años después del evento, se difunde la información ya en libros, en enciclopedias, en informes de investigación, tesis u otras fuentes de información. Contienen cobertura detallada sobre el evento y son para la lectura de información específica o académica y estos integran referencias que hacen que la información sea más válida, confiable y que ha sido pues realmente indagada la información para plasmar ahí. Presentan una cobertura más detallada de la información que se presenta, pues meses después que ha tenido lugar el evento. Los procesos de revisión por pares llevan meses, por lo que no se encontrarán artículos de revistas académicas que traten el asunto. Esta revisión por pares significa que expertos han revisado el contenido del artículo o del estudio para poder determinar la relevancia, la pertinencia y que la información sea válida, confiable y adecuada para proporcionar a los diferentes pues, grupos de investigación o en la revista que se esté presentando. Los artículos incluyen referencias, citas y bibliografía que orienta a los lectores a las fuentes de investigación que se consultaron para abordar el tema. Es decir, que también nos amplía la perspectiva de las fuentes que se consultaron y que también podemos acceder a ellas para confirmar la información o para ampliar la información.
¿ok? Y bueno, también, según el alcance, los libros ofrecen una cobertura más detallada que las revistas, pero tardan años en publicarse. Y las enciclopedias ofrecen resúmenes, reseñas de temas, biografías, pero no son fuentes actualizadas, ya que su publicación lleva mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este es el ciclo de la información. Desde que sucede algo y se impacta en redes, pasa después a, ya a una forma más estructurada de publicación, como son las revistas, y de divulgación, luego en las revistas académicas y científicas, y posteriormente a los libros, enciclopedias, informes de investigación o tesis. ¿Ok? Muy bien. Les voy a dejar aquí un videito acerca de este ciclo de la información para que sea un poquito más detallada la explicación. Por favor, igual consúltenlo y póngale atención a él. Igual este es otro recurso acerca del ciclo de la información. Bueno, con esto podría significar también la publicación de artículos de investigaciones revisados por pares sobre un área de estudio muy específico, tal vez una ponencia, una conferencia, se puede publicar posteriormente ensayos. O sea, nuestro tema puede surgir desde la relevancia de ese tema puede surgir desde el tema, digamos, eh, de clase, solamente para efectos de tarea de clase, hasta convertirse en un artículo de investigación publicable en una revista de alto impacto. ¿Ok? También aquí les dejo este videíto. Por favor, pueden revisarlo cuando ustedes tengan oportunidad. Y bueno, vamos ahora a revisar la actividad de aprendizaje número 1, por favor. Bueno, vamos a ver aquí las fuentes de información. Voy a dejar de compartir un momentito. Ok, ok. Permítanme un momento. Ok, les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver el siguiente tema. Ok, el siguiente tema que tiene que ver con las fuentes de información donde nosotros vamos a ir a buscar nuestro tema una vez habiendo definido nuestro tema de investigación. Pues bueno, aquí les presentamos los tipos de fuente en relación con la información que ofrecen y el alcance que tienen. Cada una de estas fuentes proporciona información que orientará la investigación. Igual les voy a mostrar a grandes rasgos si ustedes ya lo revisan con mayor detalle posteriormente. Podemos encontrar aquí diferentes tipos de fuentes como son libros, enciclopedias, revistas populares o de divulgación, revistas académicas, periódicos y el Internet, obviamente, que es lo que más se utiliza en la actualidad y que, pues bueno, nos facilita la vida, nos ahorra tiempo, etcétera. Tenemos aquí qué tipo de información eh, tiene o maneja cada uno de ellos, el uso que le podemos dar a cada uno de ellos y algunos ejemplos acerca de dónde buscar, ¿ok? Dónde buscar. Las fuentes de información según el propósito y el alcance de la misma se pueden dividir en
Si proporciona información de contexto, como por ejemplo pueden ser obras de consulta, libros de texto, manuales, como ejemplo las enciclopedias generales y temáticas, los libros de texto literarios, científicos o religiosos, que manejan información útil cuando no se conoce o cuando se sabe poco del tema que se pretende investigar. Ese tipo de fuentes sirven para explorar y conocer el vocabulario y brindan una perspectiva general sobre el tema que se desea investigar. Si mi información es más actual o necesito información más actual, puedo investigar, por ejemplo, en periódicos locales y nacionales en formato impreso y digital, como pueden ser el Diario de Yucatán, el Financiero o cualquier otro periódico pues, que tenga información importante y relevante. También aquí se incluye información útil cuando se pretende tener una opinión o noticia de actualidad inmediata, también una perspectiva histórica sobre un tema. Suministran información de un evento desde el momento que ocurrió, informan de temas actuales y eventos populares. Pueden profundizar o brindar fuentes adicionales. Y si requiero información estadística, como censos y estadísticas demográficas del INEGI, otro ejemplo puede ser el CEPASTAT, que proporciona información estadística de los países de América Latina y el Caribe recolectada, ¿no? Sistematizada y publicada por el CEPAL. Y esta proporciona también información útil para hacer comparaciones entre diferentes grupos de edades o personas a lo largo de un periodo de tiempo y hacer predicciones de lo que puede suceder. Bueno, las fuentes de información también, en función de su tipo y uso, pueden ser de tipo primario o secundario. Una fuente primaria es un documento original que proporciona información de primera mano. Lo primero, la fuente directa que tiene información que no puedo encontrar tan fácilmente en otros lugares. Esta señala los primeros relatos con frecuencia, brinda las perspectivas de testigos oculares. Digamos que en un caso, como por ejemplo cuando sucede un accidente, los primeros que se enteran son los que estaban ahí presentes, ¿no? Cuando llega el reportero, entrevista a las personas que vieron el accidente, que estuvieron ahí presentes, eh, y recopila información o testimonios de ellos. Ellos son los testigos oculares. O bien el autor o creador de la fuente estuvo, presenció o conoció el evento ocurrido. A lo mejor y quiero investigar directamente al autor de primera instancia de una teoría de aprendizaje o de un modelo curricular. Si tengo a la mano al autor, pues lo puedo entrevistar y esa es una fuente primaria. A un pintor, tal vez, al que hizo directamente la obra. A lo mejor y quiero ir a entrevistar al autor de un libro o de una tesis. Esta es una fuente primaria. Su objetivo es permitir a los investigadores obtener datos de ideas originales de trabajos o relatos originados o creados con el evento que se investiga, como por ejemplo las entrevistas, los reportajes periodísticos del momento, cartas, correos electrónicos, videos, fotografías, periódicos, revistas escritas en el momento del evento, resultados de observaciones, notas de laboratorio, investigaciones de campo, tweets, publicaciones de Facebook. Por ejemplo, incluso sus notas, sus anotaciones que ustedes hacen en sus libretas, o en su blog de notas en la computadora derivadas de una clase. Esa es una fuente primaria. Eso es un documento original. Perdón. Por ejemplo, el borrador de una tesis o de una tarea, esa es una fuente primaria, es algo original. Por ejemplo, también algún correo electrónico que nos permita obtener información de alguna persona, de algún hecho o de algún suceso, es una fuente primaria. Dice, incluso hasta los WhatsApps.
los tweets, nuestras redes sociales. Ya, por ejemplo, cuando sucede algún caso de desaparición de una persona o algún hecho delictivo, lo primero que se hace es eh, como que ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Bueno, se recopila todos los objetos personales en ese caso, de la parte involucrada, y se revisa minuciosamente pues sus correos, sus mensajes de texto, llamadas, sus WhatsApps, redes sociales, o sea, todo aquello que pueda proporcionar información acerca del hecho que se llevó a cabo, ¿no? Lo mismo sucede con esto. Las fuentes primarias pues son lo primerito, como su nombre lo indica, lo original. Y una fuente secundaria ofrece una interpretación de la información recopilada de las fuentes primarias. Es decir, analizan un evento o investigación previo al hecho ocurrido con mayor profundidad y el autor de la fuente no estaba presente en el hecho o evento. Su objetivo es interpretar o valorar la información escrita de un hecho histórico o fenómeno mucho después del evento a través de reseñas o críticas. Y como ejemplo están los libros, las reseñas literarias, los artículos de revistas, críticas literarias, documentales, biografías y libros de texto. Es decir, es la persona que procesa la información primaria y que plasma en otro documento. Entonces, como por ejemplo, el reportero que entrevistó, obviamente va a procesar esa información, la va a parafrasear y luego la va a escribir en un periódico o en una reseña, en una crítica. Esa crítica es la fuente secundaria. O, por ejemplo, cuando se hace una presentación del libro, la fuente primaria es el autor del libro, en tanto que la fuente secundaria es aquel que realiza la reseña de esa presentación del libro, la reseña de ese libro. Esa es la fuente secundaria, esa reseña del libro, ¿ok? Esa es la fuente secundaria. Bien, aquí también les voy a presentar algunas otras fuentes de información, como son las revistas de divulgación y las revistas académicas y científicas. Muchos de ustedes, me imagino que tendrán o se les ha presentado esta duda acerca de cuál es la diferencia entre una revista de divulgación o un artículo de divulgación y un artículo académico y científico. El artículo de divulgación está dirigido al público en general, no necesitas ser experto en el área. Por lo tanto, maneja un lenguaje sencillo, claro, entendible, digerible para todos los que lo lean. Son artículos breves, no tienen un autor que dé la cara o que avale lo que ahí se dice. Y cuando de repente se incluye el autor, se incluye muy breve o con un seudónimo. Incluye muchas ilustraciones y fotografías. Frecuentemente no presentan citas ni notas al pie de la página, referencias bibliográficas ni nada. Los artículos son revisados y corregidos por el editor de la revista. No hay un grupo como tal que revise, sino el editor pues dice va o no va, lo autorizo o no. E incluye una variedad de anuncios publicitarios de todo tipo, ¿ok? Esas son las revistas de divulgación o los artículos de divulgación. Las revistas académicas y científicas, por su parte, están dirigidas hacia los especialistas en materia, por lo tanto, su lenguaje es científico y en ocasiones complejo, de tal manera que solo lo pueden entender pues aquellos que conocen del tema, que están en el ambiente profesional o académico del cual está orientado el artículo o la revista, y pues que obviamente para ellos es más fácil comprender esos términos técnicos. Son artículos extensos y profundos, su alcance es mayor. El autor y sus credenciales se mencionan claramente. Hay un responsable de la información que ahí se contiene y pues que obviamente responde por todo lo que ahí está plasmado.
Generalmente las ilustraciones no son fotografías ni nada de eso, sino que son presentaciones de datos con tablas, gráficas y todo aquello que ayude a la comprensión del tema. Precisas de citas completas, notas al pie de página y la lista de referencias bibliográficas de tal manera que le dé validez al contenido que ahí se presenta. Los artículos son revisados por académicos expertos en la materia y es corregido varias veces. A diferencia del artículo de divulgación que solo está revisado por el editor, esos artículos científicos son revisados por aquellos que son expertos por conocimiento, expertos porque han trabajado en ello y que tienen la autoridad suficiente para determinar si el contenido es relevante o apropiado y si requiere realizarse correcciones o adecuaciones. Y la publicidad que ahí se presentan se asocia con sociedades profesionales, eventos de conferencias relacionados con la disciplina de la revista, a lo mejor y algún estudio que se esté realizando y que requiera que se visualice. O sea, la publicidad es diferente, no es de tipo comercial, sino es más académica la publicidad, ¿ok? Y aquí hay dos notitas importantes. La primera dice que lo más importante es considerar que un análisis en profundidad, un estudio exhaustivo de un tema determinado, un examen detallado de un evento específico dentro del campo de una disciplina en particular, tiene la probabilidad de publicarse en un artículo de revista académico-científica. Lo que les decía, a lo mejor es un tema que me llamó la atención en clase y lo puedo desarrollar de tal manera que en un futuro sea publicable en una revista científica. Y eso es bastante bueno para nosotros en cuestión curricular. Y las revistas académicas contienen datos de investigaciones originales, por lo que son una fuente primaria de información y pueden incluir documentos de conferencias y sus preimpresiones o informes preliminares. Son fuentes secundarias también las bases de datos académicas al incluir resúmenes, artículos de revisión y guías de práctica. Son ejemplos que les podemos dar también de este tipo de fuentes: las actas de congresos, la correspondencia científica, las cartas que uno elabora. Bueno, ahorita ya no se hacen las cartas pues a mano, pero antes sí era muy común. Las notitas que nos mandamos, bueno, todo eso es fuente primaria. Y una fuente secundaria pueden ser las bases de datos académicas, como son el Springer, el Wiley, el Cengage, el Cambridge, el EBSCO, el Xavier McGraw-Hill. Todos estos son fuentes secundarias porque han procesado esa información y la han puesto a disposición, han recopilado y la han puesto a disposición de los usuarios. Ok, pues bueno, los artículos publicados en revistas pueden ser útiles, sin embargo, es necesario que considere el ángulo del objeto de tu búsqueda de información para tus trabajos académicos y de investigación. Las revistas académicas suelen ser la mejor opción para proyectos universitarios. De repente nos enfocamos en artículos de divulgación porque presentan la información maravillosa, pero recuerden que en la actualidad la IA está a la orden del día, está a la mano en todos lados, incluso en el celular, en el WhatsApp, como ustedes deben ser expertos. Ahí vemos pues la intervención de la IA y están acostumbrados a utilizar el ChatGPT, el Gemini, cualquier otra herramienta de inteligencia artificial. Entonces, aquí, pues es importante determinar cuál es ese tipo, cuál es esa herramienta que nos puede ser de mayor utilidad para obtener información válida y confiable. Entonces, en este caso, las revistas académicas, pues suelen ser la fuente más utilizada, la más recomendada, la mejor opción para realizar sus diferentes proyectos y escritos académicos. ¿Ok? Muy bien. Aquí les dejo un listado de tipos de revistas según el propósito de su contenido, el tipo de información que presentan y ustedes también pueden observar hasta abajo las revistas de difusión académica con su propósito y estructura. ¿Ok? Igual lo pueden revisar más adelante.
¿Y cómo puedo saber o identificar las características que son importantes para la selección de las fuentes que me van a servir para mi investigación? Es importante que ustedes empiecen a tener ese ojo clínico para poder determinar de manera crítica la información que tienen a su disposición y discernir entre aquella que es relevante e importante para su trabajo y aquella que no lo es. Esto es importante porque garantiza la calidad, la fiabilidad de sus trabajos académicos en general. También nos ayuda a reconocer qué información no es confiable, evitar sesgos y utilizar información pues, que es desactualizada e incorrecta. Recuerden que para que una información sea actual no debe ser mayor a 5 años de antigüedad, ¿ok? Y para asegurarte también que presentarás trabajos con información que tu profesor esté esperando. Es decir, obviamente no voy a esperar yo como profesor que todo tu escrito sea sacado de IA, porque entonces ahí no se va a observar eh, un trabajo de análisis, de pensamiento crítico, de redacción, porque realmente no tú lo estás haciendo. Entonces yo espero que en tus trabajos encuentre información que sea relevante a tu tema de investigación, pero que también sea producto de ese análisis que tú has realizado previamente, pues derivado de toda la revisión de la literatura. Usar información de manera efectiva significa que debe ser evaluada críticamente al seleccionar las fuentes de mayor utilidad, relevancia y confiable para el trabajo de investigación. Al identificar y utilizar información de calidad, se comprende mejor los temas que se tratan de investigar y agregará credibilidad al argumento de tu investigación. Si tú utilizas fuentes que en su mayoría tienen publicidad engañosa, eh, te conducen enlaces rotos o la información no es actual o la persona que escribió ese contenido no está identificada plenamente o no es experto en el área, no es un autor reconocido, pues realmente tu trabajo va a carecer de esa confiabilidad, va a carecer no va a ser, tu argumento no va a ser sólido, no va a ser creíble, no va a ser confiable tu investigación, ¿ok? Porque viene de dudosa procedencia toda la información que ahí tienes contenida o de la que tú te basaste para hacer tu propio trabajo. Al iniciar tu búsqueda de información para tu investigación, debes analizar o examinar cuidadosamente la información que encuentres, comparar las fuentes, basarte en el alcance de la información que te proporcionan y pues obviamente esta selección se va a basar principalmente del propósito o del objetivo de tu investigación. Te voy a presentar unos criterios para evaluar las páginas de Internet, puesto que ya, como les mencioné, Internet es un servicio o es una herramienta indispensable para nuestro día a día. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos metidos en el Internet. Y obviamente es más fácil teclear ahí nuestras palabras clave y que nos arroje información a comparación de ir a la biblioteca, buscar el libro, revisar nuestra tabla de contenido, ir a la página, o sea, requiere más tiempo, inversión de tiempo el ir a una fuente impresa, a una fuente de internet, pues es en cuestión de segundos. Con esta vida tan correteada que tenemos, pues bueno. Y también nos da la oportunidad de acceder a información de todo el mundo. Pero para ello tienes que estar consciente de la cantidad de información que, pues bueno, continúa creciendo día a día. Estamos produciendo información en masa, en volumen, y hay infinidad de páginas que nos arrojan información, pues bueno, que cualquier persona puede publicar hoy en día. Cualquier cosa, de cualquier tema, no hay un control de calidad. No todo lo que vemos en Internet es real. No hay estándares para asegurar la confiabilidad de la información que encuentres y pues para garantizar que esta información que buscas es realmente útil, actual, importante, precisa y objetiva,
te recomendamos aplicar estas preguntas a la información que encuentras en Google. Las respuestas que tú des a estas preguntas deben ayudarte a decidir y serán más o menos importantes dependiendo si su contenido es útil o cumple con tus necesidades de información. La primera pregunta ¿es el autor una autoridad en el campo? ¿Cuáles son sus credenciales? Es decir, te menciona el nombre completo, ¿no? Nombre y apellido. La institución que lo respalda, si la institución que lo respalda es una institución gubernamental, de salud, educativa, civil, ¿quién lo respalda? Es un autor que ha hecho, eh, digamos, carrera en el área del cual está hablando. Tiene otras obras publicadas. Es un autor reconocido en el área, es decir, se conoce con solo mencionar el nombre. ¿Sabes quién es? ¿Has escuchado hablar de él? Los demás pueden dar fe de que es una persona confiable, que ha hecho otros trabajos en el tema, es especialista, es un académico, un investigador, tiene experiencia trabajando en el área, es reconocido por la práctica que ha realizado. Todo eso tenemos que preguntarnos. Otra pregunta es, ¿la información es precisa y objetiva o se basa en una opinión? Si es objetiva, obviamente te va a mencionar los pros y los contras, te va a mencionar, no te va a embellecer la información, sino te va a mostrar también la información no tan buena acerca del tema. Eso significa que es objetiva. Si se sesga y te menciona solo lo bueno, 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 pero deja de lado lo malo, quiere decir que no es objetiva la información y está como que orientada nada más hacia una corriente literaria, a un partido político, a una clase social, etcétera, a un pensamiento propio, en una opinión nada más. Contiene una bibliografía. Hay algo que me respalde, que yo diga, bueno, pues voy a consultar las demás fuentes para enriquecer más mi tema de investigación. ¿Es la información comprensible, lógica y bien organizada? ¿Será que tiene una buena estructura o me pierde en el contenido? A lo mejor la información está tan ambigua que por más que lo lea una, dos, tres veces, simple y sencillamente no la entiendo, no la comprendo. ¿La información sigue siendo actual? ¿Cuál es la fecha de publicación? Lo dice. A lo mejor en mi sitio web no dice fecha de actualización. Y me están mencionando información del 70, del 80, de los 90, información obsoleta, que no me representa algo importante para mi tema de investigación. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la información? Informar, o sea, dar a conocer un tema, persuadir o convencerte de algo, tal vez de cambiar de religión, tal vez de cambiar de partido, de aportar dinero, de cualquier tipo de situaciones en las que te puedan persuadir o tratar de convencer. Te trata de entretener. ¿Cuál es el propósito de la información que en la página se está presentando? Ejemplo, te informa noticias o propaganda, tiene una conexión social, cultural o política con alguien, con algún grupo en específico. Sus opiniones son para persuadir o vender algún objeto, algún servicio. Su propósito es educar, investigar, proporcionar información pues para una actualización de tu formación, la formación continua, por ejemplo, ventas, publicidad para contratarte para algún trabajo, etcétera. La información que se presenta es de manera objetiva o sesgada. Presenta información tendenciosa empleando definiciones poco precisas o no válidas. Supone una mala opinión respecto a un hecho o evento. La información objetiva presenta la realidad de los hechos, desligada de la afinidad o sentimientos del que expresa la información. ¿Y a quién está dirigido? ¿Cuál es el público objetivo? Si es al público en general, si son académicos, profesionales, niños, investigadores, etcétera.
Si la editorial tiene altos estándares, si es una editorial universitaria, indica la calidad. Si las personas que ahí se encuentran en el comité editorial son personas reconocidas en el área, si son autores de alto, de trabajos reconocidos, eh, si presenta el autor o creador de los artículos individuales, colecciones de los artículos o áreas dentro del sitio, si te presenta un organigrama del sitio, si te dice, por ejemplo, la ubicación, usted está aquí, o no sé, el mapa del sitio, si puedes navegar de manera fácil dentro del sitio, si no te presenta publicidad, si carece de errores ortográficos, todo eso te va a ayudar a determinar si la información del sitio que estás visitando es confiable para tu tema de investigación. Les dejo aquí una tabla donde pueden encontrar algunos criterios o características de las publicaciones periódicas y para poder determinar si son válidas o confiables. Aquí están, aquí están. Por favor, revísenlas, ¿ok? Entre estos criterios, pues es más o menos similar a Internet, al público que va dirigido, los autores de la información, el tipo de información que presentan, quienes revisan, si es un comité editorial, si es solo una persona, qué tipo de escritura manejas, es un lenguaje natural, algo coloquial o algo más técnico, perdón, más técnico, cuál es el propósito de la información, las referencias, si se mencionan o no, todo esto, si carece uno de anuncios, todo más o menos similar al contenido que pueden encontrar en un sitio web, que lo podemos adaptar también o adecuar a las publicaciones periódicas o recursos impresos. Bueno, con esto terminamos los dos temas que corresponden a la unidad número 1 y les recuerdo, por favor, visitar estos sitios de los tesauros que les van a ayudar a determinar las palabras clave y términos como sinónimos, antónimos y términos relacionados y términos en otro idioma también con sus palabras clave de su tema de investigación, ¿ok? Visítenlos, consúltenlos porque les van a servir para su actividad de aprendizaje número 1. Y hablando de esta actividad de aprendizaje, vámonos a revisarla. Ok, a partir del día de hoy se abre la entrega de la actividad de aprendizaje número 1 y la fecha límite para entrega es el viernes 6 de febrero hasta las 11:59, ¿ok? La actividad número 1 que se denomina del problema de información a las palabras clave. Como inicio, dice, selecciona un tema de investigación en un contexto académico. Esta selección es crucial para el éxito de tu trabajo. Selecciona un tema que te interese y esté relacionado con tu área de conocimiento. Define el tipo de investigación que realizarás y posteriormente redacta un párrafo de 8 a 10 líneas en el que presentes tu tema de investigación. En este apartado deberás establecer claramente el problema o fenómeno de tu investigación que pretendes explorar, por qué es significativo y merece ser estudiado. Y también vas a redactar una pregunta que esté muy relacionada con tu tema y que guíe tu búsqueda de información. Posterior a ello vas a seleccionar las palabras clave. Ok, en el inciso A, para dejarlo más claro, vas a realizar un párrafo de 8 a 10 líneas en el cual vas a presentar tu tema de investigación. En ese mismo párrafo de 8 a 10 líneas vas a establecer de manera muy clara el problema o fenómeno de tu investigación que pretendes explorar o buscar, investigar. Debes poner por qué es importante, por qué es significativo y por qué merece ser estudiado. O sea, ahí vas a justificar la elección de tu tema de investigación. Y posterior a ello, una vez que ya concluiste por qué es importante, por qué merece ser estudiado, por qué es significativo, por qué es relevante, toda esa justificación, vas a redactar tu pregunta de investigación, ¿ok?
Después de esa pregunta, vas a llenar esta tabla. Aquí te dice descarga el archivo editable para resolver el ADA 1. Es lo mismo, pero en Word, ¿ok? Vas a llenar esta tabla en el cual vas a poner las palabras clave de tu tema de investigación, donde dice, escribe las palabras o frases clave principales que identificaste en el planteamiento de tu tema y pregunta de búsqueda. Asegúrate de incluir al menos 3 términos relevantes que reflejen los conceptos centrales de tu investigación. 3 palabras clave que determinen tu tema de investigación. Sin embargo, acuérdense, aquí es importante mencionar que las palabras clave deben excluir preposiciones, artículos, las preposiciones como a, ante, bajo, cabe, con todas esas palabritas como conectores que no nos resultan relevantes para introducir en una base de datos o en un buscador. Los artículos como el, la, los, las, aquellas palabras como de, para, cual, de, al, por, esas palabras pues no son relevantes, omítanlas. Las palabras clave son aquellos términos que son indispensables y que si los omitimos pierde el sentido mi investigación. Ese es un tip para elegir sus palabras clave. Son aquellas que si omitimos mi investigación o mi tema pierde el sentido, ¿ok? Después vamos a colocar sinónimos en español. Por cada palabra clave, anota al menos 2 sinónimos o términos relacionados en español. Recuerden visitar los tesauros para poder ahí tener una variedad de términos, pues una gama más amplia de términos que podemos utilizar para nuestras respectivas palabras clave, tanto sinónimos como términos relacionados en español, ¿ok? Posterior a ello dice palabras establecidas en el tesauro. Escribe las palabras principales que identificaste en el tesauro que consultaste. Escribe también el nombre del tesauro. Por ejemplo, si visité un multidisciplinario como puede ser el de la UNESCO, pues voy a poner ahí el tesauro de la UNESCO, ¿ok? Van a escribir en el tesauro de la UNESCO, pues encontré estas palabras y las enlisto. Escribe la referencia completa de la fuente en la que identificaste las palabras clave. Recuerden que les presenté un ejemplo de que a lo mejor buscando mi tema encontré un artículo que se asemeja a lo que yo estoy buscando. En ese artículo se presentan los datos de identificación del autor, empieza el título, los datos de identificación del autor, luego el resumen del artículo y luego las palabras clave. Ese artículo que les ayudó a completar o a identificar aquellas palabras clave, me van a colocar ahí la referencia completa de ese artículo. ¿Ok? Y dice, escribe las palabras o frases principales que identificaste en el artículo, tesis u otro documento académico. Sí, incluso pueden utilizar tesis. En las tesis impresas también se presentan las palabras clave de lo que se va a abordar o desarrollar en la tesis. Lo pueden colocar ahí la referencia completa de ese artículo o de esa tesis o de ese documento que les sirvió para identificar sus palabras clave. Y también me van a poner ahí cuáles fueron esas palabras que identificaron. Es decir, de todas mis palabras clave, cuáles son las que yo encontré en el tesauro, cuáles son las que yo encontré en otra fuente, como puede ser revista, un artículo de revista o una tesis u otro documento académico que me haya servido para identificar algunos otros términos que me van a servir como palabras clave, ¿ok? Y lo anoto ahí. Es decir, en este inciso, en el D, van a ir tanto la referencia completa del documento como las palabras. En el inciso C va a ir el nombre del tesauro y las palabras que identifiqué en el tesauro, ¿ok? Ojo con ese punto. En el inciso E, genera tus palabras clave con alguna herramienta de inteligencia artificial.
proporciona el nombre de la IA que utilizaste, así como los resultados obtenidos. O sea, si yo quiero ir a ChatGPT y decirle, a ver, Chat, búscame palabras o términos relacionados con resiliencia en adolescentes de Tizimín, Yucatán. Ah, pues bueno, me va a arrojar una serie de palabras o términos clave, sinónimos y términos relacionados, y eso lo voy a colocar. Voy a poner herramienta de IA, ChatGPT. ¿Y qué palabras obtuve de ahí? Y me listan las palabras que les arrojó la IA, ¿ok? Luego, las palabras en el inciso G dice, perdón, en el inciso F dice, selecciona las palabras clave que propones realizar en tus búsquedas. Ahora va lo mío, dice, basándote en las palabras clave o frases que obtuviste con las diferentes fuentes y herramientas anteriores, vas a escribir tres, mínimo tres, pero de ti, que vengan de tu análisis, lo que tú piensas, lo que tú consideras. Ahí viene, es de tu autoría, ¿ok? Primero vas a colocar los del tesauro, luego los de algún documento que hayas consultado, luego de la guía y luego las tuyas. Ese es en el inciso F, las tuyas. Y en el inciso G dice, palabras clave en inglés u otro idioma que no sea el español. Traduce las palabras clave o frases que propones al inglés o cualquier otro idioma relevante para tu investigación. Si la palabra clave ya la encontraste originalmente en otro idioma, anótala ahí. Es decir, de todas las palabras que tú ya identificaste, pues bueno, ahora tradúcelas a otro idioma diferente al español. ¿Por qué ponemos que no? ¿Por qué no colocamos solamente inglés? Porque a lo mejor estamos trabajando con alguna comunidad muy específica que ahí manejan alguna lengua indígena. Bueno, pues lo pueden traducir a la lengua indígena, a lo mejor y pueden encontrar información que esté en esa lengua indígena, ¿no? Entonces lo colocan. Y por eso lo colocamos, un idioma diferente que no sea el español. Entonces, después, para el cierre, una vez que ya completaste toda la tabla, guárdala en PDF y adjunta el archivo en el espacio de tareas y nómbralo de la siguiente forma. Apellidos, guión bajo, tu nombre, guión bajo, ADA1. Y considera la fecha y hora señaladas en la plataforma para que tu envío sea puntual. Y también no olviden, como punto muy importante, la evaluación de la unidad. Resolver la evaluación, que tiene un valor de 10 puntos, es un buen puntaje. Aquí pueden encontrar la rúbrica correspondiente a la ADA 1, pues para que vayan ustedes considerando la cantidad de puntos que corresponde a cada inciso y obtengan la mayor cantidad de estos al finalizar su actividad de aprendizaje, ¿ok? Y ya saben cómo subir sus actividades a la plataforma. Entonces, ahí las voy a estar revisando y añadiendo en el apartado correspondiente, los comentarios o la retroalimentación derivada de la revisión de su actividad. Entonces, recapitulando, primero vas a redactar tu párrafo de 8 a 10 líneas en el cual vas a justificar la elección de ese tema de investigación. Vas a redactar tu pregunta de investigación y posterior a ello vas a llenar este cuadro con las palabras clave derivadas de tu tema y pregunta de investigación. Y lo vas a subir. No te olvides contestar la evaluación. Vamos a ver las fechas. Vamos a ver el cronograma. Vamos a recordar las fechas en el cronograma de actividades. Recuerden que estamos aquí en la unidad 1. Aquí estamos. La ADA 1 del problema de investigación a las palabras clave. La fecha de entrega es el 6 de febrero como fecha límite. Tienen desde ahorita que ya se va a abrir la plataforma para su entrega hasta el día 6 de febrero como fecha límite. Y tiene un valor de 10 puntos. Y recuerden realizar la evaluación también, que esta se cierra el 30 de enero, es decir, tenemos 10 días para realizarlo. A partir de hoy, 10 días naturales para realizar la evaluación y tiene un valor de 10 puntos, ¿ok? Entonces, en la unidad 1 tenemos 20 puntos en juego. Dos actividades, que es la primera, la evaluación, y la segunda, que es el formatito que les acabo de mostrar.
La fecha límite de la evaluación es el 30 de enero y la fecha límite de la actividad de aprendizaje es el 6 de febrero, ¿ok? Después de aquí, nos vemos en la siguiente unidad, que es la 2, correspondiente a la búsqueda y acceso a recursos de información. Y vamos a abordar el tema de los recursos electrónicos académicos. Ese día, nosotros la sesión 2 la van a tener disponible el 10 de febrero. El 10 de febrero, ojo, hasta el día 10 de febrero yo les voy a habilitar la grabación de la sesión correspondiente a la unidad número 2 y la actividad de aprendizaje es hasta el 4 de marzo. ¿Por qué les hago énfasis en estas fechas? Porque he recibido correos, varios correos y mensajes en plataforma de algunos de ustedes en donde me dicen que no entienden la actividad, que no habían comprendido ciertos puntos de la actividad, etcétera. Ojo, no habíamos visto la unidad 1, no les había subido la sesión de la unidad 1, por lo tanto es comprensible que hayan muchas dudas. Incluso ahora, después de haber visto la unidad y haber leído con ustedes la actividad, pueden surgir dudas. Estoy en toda la apertura de atenderlos, pero por favor, seamos un poquito pacientes también con los demás compañeros que a lo mejor y por cuestiones de tiempo, pues no han podido acceder a la plataforma. Entonces, para los que ya accedieron, les felicito y les agradezco el interés y el tiempo dedicado a la asignatura y trataré de responderles lo más pronto posible sus dudas que surjan con respecto a ello. Sin embargo, no se me desesperen, no se me estresen porque surjan dudas de alguna otra actividad que todavía no ha llegado a la fecha, ni siquiera de la sesión. Entonces, no se me empiecen a estresar antes de tiempo. Tengan un poquito de paciencia y va a estar en tiempo y forma en la plataforma todos pues las sesiones y todo aquel material o recurso que ustedes necesiten para realizar sus actividades académicas o las actividades de aprendizaje de la asignatura. Bueno, les voy a dejar de compartir para irnos despidiendo. Muy bien. Ok, bueno, pues por mi parte es todo por el día de hoy en esta sesión que correspondió a la unidad número 1 de la asignatura 5 pasos para obtener información académica, en la cual pues vimos los dos temas principales, que es la necesidad de información y las fuentes de información, y también lo que corresponde a la actividad de aprendizaje número 1, así como a la evaluación que corresponde a la unidad número 1. Las fechas de entrega, repito, la evaluación 30 y la actividad de aprendizaje 6 de febrero. Por mi parte es todo. Agradezco su atención y el que estén visualizando este video de la sesión y estoy a su disposición para resolver cualquier duda que surja al momento de estar realizando la tarea o cualquier otra duda de algún tema que ustedes hayan pues tenido a lo largo de la sesión. Con gusto se las voy a tratar de resolver y revisen también los recursos que se encuentran alojados en la plataforma para que quede más clara la información de los temas que se presentan, así como de los tesauros para que puedan realizar su actividad de aprendizaje. Por mi parte es todo. Les agradezco nuevamente que tengan un excelente día.